Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, desde Lima, a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Bien, amigos, vamos a empezar el programa el día de hoy con la compañía del licenciado Hugo Chepiu, presidente de la ONG DAR. Doctor Chepiu, muy buenas noches. Gracias por estar en el programa. Buenas noches a ti, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer venir a tu programa y aquí para conversar de los temas de cambio climático y bosques. Cómo no, las gracias a ti más bien. Bueno, yo quiero recordarles, amigos, que nuestro amigo el doctor Hugo Chepiu es presidente de la ONG DAR. Él es abogado y administrador de empresas de profesión con una maestría en gerencia ambiental en la Universidad Los Andes en Colombia. Y el motivo de la conversación el día de hoy va a ser hablar sobre la posición peruana en Durban, Sudáfrica, sobre el gran evento, pues, que empezó, ¿no es cierto?, el 18 de noviembre. El 28. ¿No? El 28 de noviembre y termina el 9 de diciembre. Este viernes. Este viernes, ¿no es cierto?, en donde se están discutiendo todos los aspectos referidos al cambio climático, al tema de la reforestación, al protocolo de Kioto, en fin, a todos los aspectos que tienen que ver con la sobrevivencia del planeta Tierra. Así que dejo con el uso de la palabra al doctor Hugo Chepiu primero un informe, digamos, general de en qué consiste este evento en Durban. ¿Cuáles son los objetivos? Ricardo, yo creo que es importante recordar, tú acabas de usar la palabra sobrevivencia del planeta y claro, recordarles a tus televidentes que cuando estamos hablando del tema de cambio climático, justamente estamos hablando de un tema vital para el planeta. Hoy día el Ministerio de Economía ha recordado que el cambio climático le puede costar a Perú 10.000 millones de dólares, ¿no? Y eso significaría las ganancias de un año, es decir, como que Perú perdiera su crecimiento de un año. 10.000 millones de dólares es prácticamente la mitad de lo que exporta la minería, si las cifras no me fallan en este año, 2011. Exacto. Y los cálculos que tenemos como Perú es que si no pasa nada, el 2050 nuestro PBI va a disminuir en 20% por problemas del cambio climático. Entonces, cuando estamos hablando de cambio climático para países como Perú, estamos hablando de un tema serio. Hoy día no, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud ha dicho que por lo menos al año mueren 13 millones de personas por temas relacionados con el cambio climático. Estamos hablando de la muerte de 13 millones de personas al año, ¿no? Entonces, y eso es algo que no estamos hablando que va a ocurrir, lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, esa es la importancia de esta reunión. Naciones Unidas tiene una convención sobre cambio climático que viene del 92, de las convenciones que se discutieron en Río 92, ¿no? Todo el tema ambiental cuando empezó fuerte en el año 92. Esta convención sobre cambio climático está intentando, en esta reunión, que tiene, es justo la semana conocida como la semana del segmento de las altas autoridades, normalmente vienen ministros, en muchos casos presidentes en estas reuniones, y lo que se tiene que discutir son, en grandes rasgos, como tres cosas son las principales. Primero, ¿qué va a pasar con el protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto es este acuerdo mundial que tienen los países desarrollados para disminuir las causas del cambio climático, ¿no? La discusión es si muere, no muere, continúa. El otro tema que estamos a discutir es, sabemos que el protocolo de Kioto es como la solución de este momento. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer a largo plazo? El protocolo de Kioto no es suficiente. Entonces, la otra discusión es los acuerdos de política de largo plazo. Y luego hay otros temas relacionados con, el más importante de ellos tiene que ver con el llamado Fondo Verde para el Cambio Climático, ¿no? Que es la gran cantidad de fondos que se utilizarían para lograr este cambio. En esta reunión son los tres temas. Venimos de dos fracasos. Venimos del fracaso de Copenhague, el 2009, venimos del fracaso de Cancún, del 2010. Y había muy poquitas expectativas para Durban. Sin embargo, una noticia que es interesante es que muchos de los países duros han pasado de las demandas a empezar a discutir garantías mutuas. Es decir, ¿qué me das tú si yo cedo un poco? ¿No? Entonces, eso ya está presentando una luz en el camino. Mucha gente tiene miedo, dicen, nos queda una semana, quizás no es tiempo suficiente, pero es interesante que los países están empezando a cambiar un poco sus posiciones, que como motivo ha hecho fracasar dos reuniones que no son poca cosa. En Cancún fueron 25.000 personas en Cancún y en Copenhague fueron 35.000 personas que se reunieron, ¿no? Entonces, estas reuniones congregan una multitud de políticos, expertos, empresarios, todos con el ánimo, creo yo, de contribuir, pero a veces juntarlos no es, y que solamente juntarlos no es suficiente, ¿no?
Así es, los Entonces, intereses creados impiden que se pueda llegar a acuerdos. exacto, ¿no? Ahí hay temas como, por ejemplo, uno de los temas muy duros es que normalmente uno en el tema de cambio climático le echamos la culpa a los países desarrollados. Y decimos los países desarrollados son los culpables del cambio climático. Y no es falso, es cierto. Pero hoy día, entre los 10 países que generan gases de efecto invernadero, es decir, aquellos gases que son responsables del cambio climático, hoy día entre los 10 países, entre los principales emisores, hay 5 países que no son considerados países desarrollados. Está China, está India, está Brasil, está México y está Irán. Entonces, son 5 países que ahora son principales causantes del problema, pero que como cuando se firmó la convención eran países en desarrollo, no tienen responsabilidades, ¿no? China acaba de anunciar que ellos están dispuestos a asumir compromisos, pero recién en el 2020. ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, y mencionas el caso de México, un país tan próximo, digamos, seguramente con porcentajes de crecimiento y explosión demográfica similares en promedio al resto de los países de América Latina, lo que hace pensar que si no se toman medidas, digamos, la tendencia, o si se suma la población de países, digamos, de Sudamérica, podrían dentro de unos años también convertirse en un serio problema para el planeta, ¿no es cierto? Las emisiones que puedan producirse si sumamos la población peruana, colombiana, ecuatoriana, por decirlo, ¿no? Exacto. O sea, 2 países poderosos en esto son China e India, los 2 están en Asia, pero los otros 2 son México y Brasil, y los 2 los tenemos en nuestra región, ¿no? Entonces, efectivamente esto está cambiando. Hay un principio en las negociaciones de cambio climático que se llama el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. ¿Qué significa eso? Que todos somos responsables de buscar la solución. O sea, nadie puede decir este problema no me toca. Pero, ¿cómo participamos? De manera distinta, porque no todos tenemos. Sin embargo, ya está planteándose que Latinoamérica va a tener que tener un rol nuevo. Perú todavía es un país pequeño. Las emisiones de Perú, la responsabilidad de Perú son del 0.4%. Entonces, Perú no tiene una culpa en el problema. Desafortunadamente no tenemos la culpa, pero sí tenemos los problemas, ¿no? Y en esa línea yo te quería preguntar, porque lo mencionaste al principio del programa, hablabas de pérdidas de 10.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Básicamente, ¿en qué sectores serían esas pérdidas como consecuencia del cambio climático en nuestro país? Mira, es en general, porque, por ejemplo, ya te mencionaba que el tema de cambio climático no solamente va a afectar a la economía, hablemos ahorita de economía. El agua es un recurso tan vital y Conga es un ejemplo de ello, ¿no? Pero también es clave no solamente para actividades económicas como la minería, sino para la industria. Nuestra agroindustria que nos ha generado en algunas regiones del país ya no tener desempleo, depende del agua. Y desafortunadamente el agua va a ser uno de los elementos más afectados por el cambio climático. Mucha del agua que usamos en Perú es agua de deshielos. Y nosotros estamos perdiendo, debido al cambio climático, aceleradamente nuestros glaciares. Y hay reportes, digamos, en lo que se me ocurre en este momento, volúmenes de producción pesquera que antes era significativa, ciertas especies marinas que ahora han disminuido como consecuencia del cambio climático, del mal uso de los recursos. ¿Se podría incluir ahí, digamos, estos cálculos? Todavía no se han hecho. De hecho, el BCR ha hecho un estudio, y son esos los datos que te digo, de que al 2020 nosotros podríamos perder el 6% de nuestro PBI y al 2050 hasta el 20% del PBI. El Ministerio de Economía hoy día ha salido a decir que probablemente el cambio climático puede costarnos 10.000 millones de dólares hasta el 2025, ¿no? O sea, Perú va a tener que sacar esa plata de algún lugar o la va a dejar de ganar por el cambio climático. Pero el Ministerio de Economía ha creado justo una unidad de cambio climático que tiene como objetivo evaluar los impactos del cambio climático en la economía. Desafortunadamente la información que tenemos, los sistemas de información que tenemos en Perú todavía no son los adecuados para nutrirnos. Por ejemplo, es lo que acabo de decir, una actividad tan clave como la pesquería depende mucho del clima y depende mucho de la temperatura del agua, ¿no? Entonces esas variaciones pueden tirar por la borda no solamente un año de producción, podría ser incluso cambiar el tipo. Y eso es entonces lo que finalmente tenemos que hablar mucho en Perú, que es cómo nos adaptamos al cambio climático. Podemos hacer muchos esfuerzos por contribuir a mitigar los efectos, pero nuestro aporte es realmente pequeño, ¿no? Más bien lo primordial para Perú es cómo nos adaptamos al cambio climático. ¿Cómo hacemos? Una de las manifestaciones más rápidas del cambio climático son los desastres naturales. Colombia
y Centroamérica han tenido terribles efectos por el cambio climático. En Centroamérica han sido varios cientos de miles de desplazados climáticos, es decir, gente que ha tenido que salir del lugar donde viven, cientos de miles de personas, es decir, casi el doble de la población de Iquitos desplazándose por temas de seguridad, ¿no? Ese es lo que se puede ver rápidamente, es lo que se puede ver más fácilmente, pero otro tema también, por ejemplo, es el tema de la salud, ¿no? El tema del cambio de las temperaturas va a hacer que algunos vectores que transmiten enfermedades tropicales se incrementen su área. Entonces estamos hablando de que el dengue, que ya está causando muertes en Iquitos o en Madre de Dios, podría llegar a otras regiones que ahora son, digamos, muy frías, que por ese motivo no llegan estas enfermedades tropicales, pero pues debido al cambio climático, estos tipos de zancudos van a poder llegar hasta allí, ¿no? Entonces, eso implica que además, eso tiene un impacto económico, no solamente lo que va a tener que gastar el Estado para brindar servicios de salud, sino que una comunidad enferma es una comunidad menos productiva, retrasa todo el desarrollo. Entonces, los impactos y la forma que tenemos que medir el cambio climático es cuestiones económicas, tenemos que tomar medidas preventivas en salud, adaptar, entonces saber que vamos a tener este tipo de enfermedades, van a estar presentes en ciudades que ni nos imaginábamos, ¿no? Quizás algún día vamos a encontrar eso en Huancayo o en Huánuco. De acuerdo. ¿No? Entonces, te das cuenta que va a demandar un gran esfuerzo del país, gracias, ¿no? muchas gracias, César Chepiu, por tu participación. Realmente el tema va para muchísimo. Perdón, Hugo Chepiu, mil disculpas. Yo solamente termino haciendo un comentario, ¿no? Brevísimo. El volumen de las grandes reservas de agua que tenemos en el país, en promedio, según reportes de la revista Agronoticias, justamente lo comentábamos ayer, está a menos de la mitad de su capacidad. En algunos casos, y estoy hablando de Gallito Ciego, Apuecho, las grandes represas, del 20-30% de su capacidad, ¿no? Eso también es consecuencia, por ejemplo, del cambio climático, me imagino, y eso va a afectar pues tremendamente a la agricultura, ¿no es cierto? Adaptación nos va a llevar a pensar dónde tenemos que poner la infraestructura, por ejemplo, este tema de represas, porque ahora la estamos poniendo donde tenemos agua. No tenemos que ponerlas donde tenemos agua, tenemos que ponerlas donde vamos a tener agua en el futuro, porque probablemente donde tenemos agua ahora no va a haber en el futuro, ¿no? De hecho, el Banco Mundial tenía previsto dar un gran aporte para infraestructura de hidroeléctricas en el Perú, pero ha parado un poco ese apoyo porque quiere hacer una evaluación si realmente esa va a ser una buena inversión. Quizás es buena vista hoy día, pero el gran problema con el cambio climático es que se retroalimentan, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Hugo. El tiempo nos ha ganado. Nos comprometemos a invitarte con más frecuencia al programa para hablar de un tema tan importante para el desarrollo del país. Muy amable por tu participación. Muchísimas gracias, Ricardo. Amigos, regresamos en breve. Viene el economista y ex viceministro de Energía del gobierno de Alan García, Pedro Gambio. Con él vamos a hablar sobre el problema en Cajamarca. Regresamos.